El mundo celebra el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Ya no son los partidos clásicos de la izquierda los que tienen el privilegio exclusivo de la celebración, como ocurría en 1918, cuando el centenario del natalicio del pensador alemán coincidía con el desenlace de la Primera Guerra Mundial y los albores de la Revolución Rusa. Tras el derrumbe de los socialismos reales, acontecido hace casi 3 décadas, contamos con un Marx menos sagrado y más profano. Si el Marx de esos 200 años ya no anuncia, como ayer, la inminencia de la revolución proletaria, viene al menos a recordarnos que los costos de las crisis periódicas del capitalismo las seguirán pagando los más débiles y a darnos herramientas para entender problemas centrales de las sociedades actuales. Ni siquiera los años de hegemonía neoliberal, observaba Jacques Derrida, dejaba de exorcizar el posible retorno de un poder considerado en sí maléfico y cuya demoníaca amenaza seguiría asediando el siglo. Hoy estamos lejos de aquel consenso ensordecedor del que hablaba Derrida, que trabajaba sin cesar para que el muerto permaneciera bien muerto y enterrado. La difusión, como vulgata del fin de la historia, es hoy casi un recuerdo risueño. Marx ha vuelto acaso por caminos inesperados. El marxismo de Lenin ya no es sagrado, sino que viene siendo objeto de estudios históricos y teóricos que lo ponen en relación con otras apropiaciones simultáneas del legado de Marx. Siempre conviene recordar, para no recaer en los antiguos anacronismos, que si bien Lenin era marxista, Marx no era leninista. El derrumbe de los socialismos reales, acontecido hace menos de 30 años, hizo desvanecer esa cultura comunista que hoy percibimos tan lejana. Si tuviésemos que establecer un punto de quiebre en este proceso, podríamos datarlo en el año 1998. Un término utilizado es el desorden de la posguerra fría. Y este término abarca un conjunto de eventos como el otoño de las naciones, colapso de la Unión Soviética, el desplome del socialismo real, fin de la Guerra Fría, entronización de la democracia occidental, fin de la confrontación de las superpotencias, ascenso del neoliberalismo, proliferación de nuevos estados y superestados, liberalización del comercio mundial. Se argumenta que el mundo actual está dividido en 3 campos formados alrededor de 3 grandes imperios: China, la Unión Europea y Estados Unidos de América, los cuales tratan de moldear el mundo de acuerdo con sus intereses, haciendo uso de su periodo imperial. Se dice que estos campos compiten entre sí para atraer a sus órbitas a los países de lo que se llamó el Segundo Mundo. Entre los personajes importantes se encuentra Karl Marx. Se traduce al castellano como Carlos Enrique Marx. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Está Eric Hobsbawm. Fue un historiador británico de origen judío considerado un pensador clave de la historia del siglo XX. Está Jacques Derrida. Fue un filósofo francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como la deconstrucción. Como conclusión, mientras la humanidad no encuentre, como quería la utopía marxiana, el modo de organizar conscientemente la producción social, mientras la producción quede librada a las fuerzas ciegas y anónimas del mercado, tendremos más capitalismo. Si el Marx de esos 200 años ya no anuncia como ayer la inminencia de la revolución proletaria, viene al menos a recordarnos que los costos de las crisis periódicas del capitalismo las seguirán pagando los más débiles: los trabajadores, los desocupados, los pensionados, los pequeños capitales obsoletos o improductivos, los migrantes, los excluidos del sistema y los países periféricos.